anticipado que íbamos a tratar desde otro costado, de hecho, este caso de un niño que con Asperger. Ahora por ahí Vero nos puede contar brevemente de qué se trata ese trastorno. No es una enfermedad, es un trastorno. Y bueno, un chico que iba a un colegio, compartía el aula con sus compañeros. Y bueno, hubo toda una movida de las familias de algunos de esos compañeros. Y empezó a ser el lío después de todo eso. No, bueno, es que justamente el problema es ese, Andrew. No es que empezó a hacer lío, es que aparentemente no estaban generadas las condiciones en el aula para que el proceso educativo, tanto de este niño con Asperger como de sus compañeros, se desarrollara de una forma adecuada e inclusiva. Entonces, claro, cuando vos no haces las cosas que hay que hacer y cómo hay que hacerlas, se produce un conflicto, y en este caso la resolución del conflicto fue sacar a este niño de ese aula y ponerlo con otros compañeros empezando el mes de septiembre. Entonces nosotros desde Sendero del Sembrador pensamos que en esa movida perdieron todos. Porque evidentemente atravesaron algún tiempito donde hubo conflictos dentro de ese aula que no pudieron ser resueltos, y bueno, ahí hubo sufrimiento de todas las partes. Hubo una resolución que fue sacar a un chico del aula y de sus compañeros y de su entorno y ponerlo en otro, es decir, que podría ser patear el problema. Y además ha quedado un penoso ejemplo para esos chicos que van a ese aula de cómo hay que actuar ante una persona con discapacidad. Para esos niños, ex compañeros de este chico, lo que hay que hacer ante una persona con discapacidad frente a alguna dificultad que surge en esa convivencia es sacárselo de encima y festejar, como han hecho algunas madres. Para hablar y pensar cómo se tienen que manejar estas situaciones y cómo tratadas de otra manera puede resultar un proceso muy enriquecedor para todos. Exactamente. ¿Y quién es Verónica Rusler, Andrew? Es asesora del Sendero del Sembrador. Exactamente. Nuestra alma mater pedagógica. ¿Cómo estás, Vero? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? ¿Me ven y me oyen o me ven? Las dos cosas, por suerte. Perfecto. Bueno, Vero, está planteado el tema, el foco no está puesto ni en indignarnos con estas madres, ni que festejaron, ni nada, sino en pensar cómo deberían ser estos procesos para que resulten positivos para todos. Bueno, en principio decirles que coincido en un todo con lo dicho hasta el momento. Me parece que es un buen análisis el que ustedes han hecho en relación a que realmente la integración o la educación inclusiva no es un tema de la persona que es aparentemente sujeto de ese proceso, sino que es un proceso que nos involucra a todos y a todas, como grupo escolar, como escuela, como sistema educativo y como sociedad. Así que ninguno somos ajenos a esa situación, y no es algo que no nos afecte o que no nos atañe a todos. Por otro lado, también coincido en que no se trata de incendiar a un grupo de madres, como tampoco se trata de incendiar al docente que dice: no, yo con este alumno no tengo nada que hacer, yo no me formé para esto, no sé qué hacer, que venga la maestra de especial y trabaje con él, etcétera. Si bien obviamente hay situaciones que nos generan reacciones o que nos generan sentimientos muy adversos que a veces pueden derivar también en acciones a veces fuera de lugar, como lo que le sucedió sin duda a este grupo de madres. Pero sí me parece que lo más importante, en todo caso, ya que esto ha sucedido y ha trascendido, es pensar algunas cosas que nos pueden ayudar a dilucidar, ¿no? Un poco, además porque estamos en un proceso de trabajo como sociedad en relación a estas cuestiones. Sí. Así que estamos avanzando, no estamos igual que hace 20 años. No, por supuesto que no. Hace un tiempo, perdóname que te interrumpa, hace un tiempo este hecho no hubiera sido una noticia. No habría aparecido en los medios. Claro, claro, quizás esto no hubiera sido ni siquiera posible. Mira, justamente hablando de noticias, me corro un segundo de este caso.
ayer vi en el noticiero que premiaron a un docente, ahora me olvidé si son de La Rioja, de una provincia, de Catamarca, bueno, un docente, un profe de educación física, no sé si lo vieron el video, si no, lo pueden buscar, que está es muy lindo de ver. Hay un profe de educación física con una nena, aparentemente con alguna suerte de impedimento o dificultad para estar erguida y para bailar, para moverse, fuera de su silla de ruedas. El profe se la sujetó, digamos, cada uno de sus piecitos a sus pies y la sostenía como con un arnés, y la nena participó como el profe de la coreografía de... Sí, lo he visto. Sí. Una situación áulica que uno diría muy, muy linda, muy creativa, muy ingeniosa, una más de la cotidianeidad escolar, digamos, ¿no? Sin embargo, esto se viraliza, ¿no? Y voy al punto de se viraliza, ¿no? Por eso ahí es donde pongo el punto de contacto. Y esta niña y este profesor son invitados a venir a Buenos Aires, a la capital, a ser premiados por no sé qué, ¿no? Por algo, el mérito al maestro. La verdad que el maestro es un copado, no tengo otra cosa más que decir que eso. Pero en realidad se está premiando, se está distorsionando ahí una situación, ¿no? Se le da un premio a una persona por hacer bien su trabajo. Claro. ¿Cuántos por milisegundo docentes hay haciendo eso en todo el país? Entonces, en la medida que nosotros premiamos que hay un docente que está haciendo unas adecuaciones, desarrollando un buen sistema de apoyos, que logró con recursos muy cotidianos incorporar a esta nena a la coreografía grupal, esto demanda un viaje a la capital y un premio. Entonces, con esta situación de las madres, no sé cómo lo ven ustedes en relación a esto, que están en la comunicación. Esto se viraliza porque salta, de ahí debe haber 80.000 chats de mamis de ese tenor, digamos. Salta y de alguna manera nos invita a trabajar esta cuestión. Yo la trabajé hoy a la mañana con mis alumnas del profesorado de Lenguas Vivas, y supongo que así lo habrán hecho y habrá sido tema de muchas conversaciones, ¿no? En realidad esto es lo que nos pasa, ni más ni menos. Es un caso más. Es un caso más que pone de manifiesto quizás algo que, como estaba en la esfera privada y este fenómeno de la comunicación, que es la viralización de situaciones de la vida privada de una escuela, porque no es un hecho público un acto escolar, como tampoco es un hecho público o una comunicación pública un chat, ¿no? Un chat pero, aún más privado, ¿no? Sí, exactamente, y hay una distinción, pero sí hay en el caso de la institución una responsabilidad institucional en cuanto a cómo se desenvuelve ese proceso educativo, y también intervenir o contrapesar cuando evidentemente hay algo para resolver, pero bueno, tenés a un sector que pugna por un tipo de solución que nosotros entendemos que no es la adecuada y que aparentemente no habría intervenido de la manera más adecuada. Entonces, la pregunta, Vero, seguramente, Diego, seguramente ahí faltó un trabajo, seguramente, digo, no estamos muy seguros. No, pero por eso sabemos qué grado de representatividad tiene este grupo de chats, si es todo el grupo que está en esa situación. No conocemos, digamos que yo me abstendría un poco de opinar de esta situación. Es que exactamente esa era la invitación. Quería dejar de lado el grupo de chat y quería que nos ayudes a pensar cómo se abordan estas situaciones, incluyendo la posibilidad de que, porque es entendible que haya un grupo de padres que se angustien porque sus hijos no pueden desarrollar sus estudios como deberían, pero que desde la ignorancia, desde el desconocimiento, piensan que debería ser un tipo de solución. ¿Cómo la institución debería abordar incluso también ese tema? ¿Cómo se hace, Vero? Bueno, me parece que es difícil pensar en una receta, ¿no? Pero sí en una perspectiva amplia. Se hace, en primer lugar, entendiendo que se trata de una cuestión de todos. La educación inclusiva es cosa de todos. Algo que parece así como una frase muy naif, ¿no? Sin embargo, esto hay que después ponerlo en práctica a nivel institucional. Esto significa que hay un montón de aspectos y de situaciones de la vida cotidiana y de todo lo que acontece en una escuela que tiene que estar pensado y trabajado institucionalmente con una perspectiva de la inclusión, de alojar a todos y a todas en la escuela.
Entonces esto va desde el trabajo que se hace con los no docentes, con las personas que cuidan el espacio físico de la escuela, con las familias, con el equipo docente, con los docentes que trabajan más con el cuerpo, con los docentes que trabajan más con algunos materiales que quizás tienen alguna particularidad o que requieren hacer determinados ajustes. No hay que dejar las cosas liberadas así a que cada uno se las arregle, sino que hay que poder trabajar como institución, ¿sí?, en todas las cuestiones inherentes a la vida escolar. En ese sentido es que entendemos que la educación inclusiva tiene que ser parte del ideario institucional. A futuro, ¿no? Yo siempre cuando trabajo con mis estudiantes y les digo, bueno, hoy hablamos de educación inclusiva, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Hablamos en su momento de la educación de la integración, ahora hablamos de la inclusión, ¿no? Cómo se van cambiando los términos para explicar los fenómenos tal como se van produciendo, ¿no? Y mucha gente entonces ahí dice, bueno, pero le decimos inclusión, pero en realidad estamos, posiblemente, llamar las cosas de otra manera no hace que las cosas cambien. Claro. Pero hay fenómenos distintos que tenemos que nombrarlos con términos distintos. Entonces, ¿qué viene después de la educación inclusiva? Y bueno, viene la educación. Nosotros tenemos que trabajar para pensar que el apelativo de inclusiva en algún momento tiene que dejar de existir, ¿no? No tenemos que hablar más de educación inclusiva porque la educación ya va a ser inclusiva per se, con lo cual no va a ser necesario agregar esto. De momento, como esto es una situación aún en proceso, y en un proceso además muy desigual, no se da de la misma manera en todos los niveles del sistema educativo, no se da de la misma manera en todas las jurisdicciones, no se da de la misma manera en algunas escuelas dentro de una misma jurisdicción en distintos barrios o ámbitos geográficos. Entonces, se hace trabajando y se hace difundiendo lo que dicen las normas, porque las normas no solamente dicen lo que hay que hacer, sino que las normas tienen un contenido conceptual muy importante. Entonces es interesante trabajarlas con los equipos docentes, incorporarlo en las agendas de las jornadas de formación docente, incorporarlas en la formación del profesorado, que ese es un movimiento que ya se ha iniciado en forma muy sistemática, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y tengo entendido que también en provincia de Buenos Aires. No he seguido todavía este proceso en otras provincias, pero yo te puedo decir que el boletín que envía la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, con las convocatorias para cubrir cargos, prácticamente todas las semanas hay un cargo que de alguna manera se vincula o con la inclusión educativa o con la educación inclusiva, desde distintas formas de expresarlo y de configurarlo, pero es una demanda que los institutos del profesorado están haciendo en forma, te diría que sostenida. Me quedo pensando, ¿sabes? Que cuando me enteré de este caso y de algunos otros, siempre me surge una frase de Karina Gershberg que habla de las personas que se pierden muchos de conocer por la barrera de la discapacidad, ¿no? Por esa distancia que muchas personas ponen frente a la diversidad. Y las personas y las cosas, y los aprendizajes, las maneras de ver el mundo, las experiencias. Y pensaba entonces qué pena para estos chicos que no solamente han tenido un pésimo ejemplo de cómo abordar la diversidad, en este caso la discapacidad, sino qué pena porque se han perdido de tener una experiencia muy enriquecedora estudiando como tienen que hacerlo, pero de una manera más real e inclusiva y humana. Sí, y tampoco sabemos además qué les ha sucedido también a los chicos en relación a esto, porque más allá de que sus padres tengan esta perspectiva o esta mirada, insisto, no sabemos si son todos los padres del grado. No, por supuesto, y tampoco los condenamos, a ver, por eso, no los condenamos. Pero digo que para los chicos es la pérdida de un compañero, y esto, así más no sea un chico que pegaba o que no era... porque probablemente algo de eso uno puede hacer hipótesis para que haya habido tanta adversidad en relación a
a este alumno, a este muchachito, seguramente tenía algo de su presencia, debía ser perturbadora para el grupo, como sea, aunque para algunos haya representado un alivio, es una pérdida de un compañero, es una pérdida de un compañero, es alguien del grupo que se va. No sabemos tampoco eso, de qué manera fue trabajado en la escuela. También algo nos hace pensar que si la escuela no pudo trabajar bien su incorporación al grupo, a este grupo y a esta propuesta, posiblemente tal vez tampoco se haya acompañado al grupo en esta despedida. Así que sin duda ahí ha habido una gran pérdida en todos los sentidos. Bueno, Vero, gracias. Y ninguna de ganancia de todas las que vos estás comentando, que es tal cual. Claro, la experiencia de aprender y de vivir juntos en la escuela es siempre algo que favorece al grupo, que fortalece la propuesta de enseñanza, que fortalece la escuela, porque una escuela que pone en práctica la justicia educativa es una escuela mejor. Claro, y educa mejor. Sí, tal cual, punto. Y me quedo con esto que decías, es educación, no es ni integradora, ni inclusiva, ni en diversidad, es educación, por definición, es en diversidad. Así. Bueno, Verónica Rusler, asesora pedagógica, docente de la UBA, de la UNSAM, ¿de dónde más que decías? ¿De Lenguas Vivas? El profesorado, claro, Lenguas Vivas es un profesorado de nivel superior no universitario que forma profesores en lenguas extranjeras. Tiene en su programa, en su plan de estudios, tiene una materia que se llama Educación Inclusiva en la enseñanza de lenguas extranjeras. Es decir, que todos los profesores y las profesoras que van a egresar de este instituto, de este excelente instituto de profesorado, van a haber por lo menos transitado en este espacio curricular y en otros donde también se trabajan estos contenidos, como en materia de derechos humanos, lo trabajan en trabajo de campo, o sea que los profesorados están haciéndole un espacio, los profesorados que también tienen problemas de accesibilidad, que también, es decir, todos estamos como inmersos en una transformación. Es el proceso que mencionabas. La formación docente se está haciendo un espacio o varios espacios, y también en el Normal 6, que tiene varios espacios curriculares. En el profesorado, yo trabajo en el profesorado de nivel inicial, que tiene espacios de definición institucional, que la institución ha elegido trabajar en temas de educación inclusiva. Bueno, excelente. Ahí la contracara que nos mencionabas hace un rato, lo que nos da ánimo. Quedamos con lo positivo. Bueno, besos ahí a mis amigos. Sí, el único que está acá es Andrés. Es muy amigo. Sí, los demás nos abandonaron todos, no quedó ni el mono, mira. No, me joda, bueno. ¿Querés decirle algo, Vero? No, me quedo solo. Como anécdota, Vero. Un beso muy grande. Qué bajón. Un beso muy grande. Chao. Estábamos hablando con Verónica Rusler, asesora pedagógica de Senderos del Sembrador, docente universitaria y de nivel superior en general de distintos lugares, y bueno, pensando un poco desde otro lugar y en positivo y constructivo a partir de este caso resonante, complicado, doloroso me parece, más que nada, que del que nos enteramos a comienzos de esta semana. Bueno, los vamos a dejar viendo otro de los videos del festival Sin Etiquetar. En este caso, ¿qué vamos a ver, Andrés? ¿Cómo se llama? Mi abuelo en Bar 14. Sí, el bar de mi abuelo, que hizo la gente de CPI de Capital Federal y fue mención del jurado en la edición 2014 de Sin Etiquetar. Hace 3 años atrás.